noches y bienvenidos a El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com. El diputado Ricardo Velázquez Parker y Carla Roque están con nosotros, diputado propietario y suplente. Conversaremos con ellos acerca de temas de coyuntura, de actualidad, que usted desea conocer lo que ha sucedido en este país sumergido en un caos este día donde los alcaldes, empleados municipales, pueblo salvadoreño, con indignación y repudio popular han salido a las calles, están pateando el quinto mes sin que se les traslade el FODES que por ley, por constitución le corresponde. Hablaremos también, por supuesto, del impago que está hoy por hoy sucediendo dentro de la Asamblea Legislativa, así como las alcaldías y en el pasado también con la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos de visión, hablaremos de propuestas, hablaremos de todo. Aguánteme un ratito, les presento el correspondiente resumen a efectos de ilustración para tener una valoración tanto de los temas como de los actores que han hecho noticia en esta tribuna de entrevista. Arrancamos. En 8.com. Representando al partido Nuevas Ideas, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Walter Cotto. Representando al partido Vamos, le damos la bienvenida a Nelson Keylor. Representando al partido CD, le damos la bienvenida a Napoleón Ortega. También le damos la bienvenida representando al partido Gana, Diego Cabezas. La educación, no solamente viéndola desde un punto de vista tradicional, sino que tenemos que hacer una nueva currícula. Necesitamos generar que nuestros profesores o las personas que imparten clases sean personas que nosotros como ciudadanía le tengamos un valor y que ellos tengan las prestaciones necesarias para poder impartir y dar clases. Creería yo que entonces el tema o la bandera que voy a impulsar va a ser la educación, pero una educación de calidad. Que el joven pueda salir graduado de la universidad y pueda poder trabajar, que pueda soñar en el área del deporte también, que haya seguridad en el país, ya que lastimosamente los jóvenes de ahora en día no pueden andar de colonia en colonia. Creo que es algo donde hemos fallado, la verdad, lastimosamente. No sé cómo es posible que invertamos en seguridad en otras cosas. Yo le voy apostando a dos cosas. Una, es trabajar con todo lo que es la juventud de las iglesias y impulsar proyectos relacionados al tema de jóvenes, como siempre, y que ellos tengan mayor seguridad, recordando que el joven hoy en este tiempo es bien vulnerable a toda la situación que se mueve a nuestro alrededor. Creo que durante muchos años en nuestro país y en nuestra sociedad ha existido un bloqueo sectorial que ha marginado prácticamente a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, por específicamente vivir en zonas rurales. Y eso es algo que yo estoy en total disposición de seguir combatiendo. Es más, no estoy en disposición de seguir tolerando. No es posible que a nuestros jóvenes se les sigan negando oportunidades laborales por vivir en Soyapango, en Ilopango, en La Campanera. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, nos incorporamos ya a esta tribuna de entrevista. Antes tengo muy buenos comentarios, señores, porque Chocomeller es ideal para combinar con cualquier tipo de fruta congelada, ya sea banano, fresa, uva, kiwi, etcétera. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Recuerde, Chocomeller es calidad Meller. Y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, Ricardo Velázquez Parker, diputado del Partido Arena y candidato a la reelección. Ricardo, bienvenido. Buenas noches, Sergio. Siempre un privilegio acompañarte para discutir coyuntura y esto que me apasiona, que es discutir ideas, argumentos. Listo. También le damos la bienvenida, por supuesto, a la dama de esta noche, Carla Roque, candidata a diputado suplente del diputado Ricardo Velázquez Parker dentro de la Asamblea Legislativa. Carla, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por este espacio, por recibirnos siempre, para poder transmitirle a los salvadoreños qué es lo que está sucediendo en estos días y cuáles son los temas que nosotros vamos a defender como fórmula. Perfecto.
Quisiera arrancar conversando, que lo hicimos muchísimas veces acá en este foro, el nombramiento de la embajadora luego de 1 año 4 meses de El Salvador en Washington. Existía mucha expectativa. Hay reacciones de la voz de la diáspora en torno a este tema porque acudieron al consulado y la embajada respectivamente. Luego de las declaraciones, particularmente que ella esbozó luego del segundo día, en el cual decía que el corazón del espíritu de Washington era precisamente articular las propuestas, las condiciones en este país para el retorno de la diáspora, algo que fue un cisma político impresionante. Sin embargo, vamos a arrancar cronológicamente cuando nos acompañó por última vez Milena Mayorga y lo que parecía un secreto a voces, su servidor se lo preguntó, si terminaría ella, luego de venir apoyando desde junio del año pasado, la toma de posesión al presidente Nayib Bukele en todas las iniciativas que él presentaba y las que no, también lo acompañaba en el no voto de esta, y arremetiendo contra el partido Arena. Bajo esa premisa, su servidor le preguntó, ¿usted va a terminar en un cargo público con el presidente Nayib Bukele porque los números de votación en la Asamblea Legislativa están registrados? Y ella contestó lo siguiente. En el futuro, muchos vislumbran, y te lo quiero decir acá, que me han acompañado y me han dicho, Milena va a terminar en el gabinete con Nayib Bukele. Eso no te lo podría decir. Y en este momento, además, yo estoy haciendo mi diputación. Pero no lo descarta. Es que no te puedo hablar del futuro, pero por ahora no lo conozco, si nunca he hablado con él. ¿El presidente te ofreciera una posibilidad? Es que ni siquiera he hablado nunca con él, ni listo. con nadie en Nuevas Ideas. O sea, al final, Listo. por eso es que yo el día de ayer decía, son puros rumores. Y la verdad es que yo tengo un comportamiento que muchas veces coincida, es muy diferente a estar trabajando para él o que realmente, como dijo el señor, bien ofensivo, me han pasado una bolsita. Yo creo que esas viejas prácticas no se deben de dar y no se están dando ahora en la Asamblea Legislativa. Listo, voy a una pausa. De una nueva embajadora en Washington, en un momento en que hemos perdido TPS, cooperación, el nombre de El Salvador está muy mal parado, y yo me imaginaría que para tomar esa responsabilidad tan grande se necesita lealtad. Usted la llamó una diputada disidente. Hay que preguntarse sobre los valores de una persona, lealtad con el país. Segundo, mucha, pero mucha destreza política y diplomática, mucha experiencia política y diplomática, mucho manejo político y diplomático. Y yo francamente no he podido ver ninguna de esas cualidades. Espero, sin embargo, que las cosas marchen bien, porque es por el bien de El Salvador. Lo primero que a mí me llamó la atención, y eso es al iniciar el momento en que el presidente hizo la designación de ella y la juramentación de ella, cosa que es inaudita realmente, ¿verdad? Pero en fin, obviamente yo fui a ver el currículum de ella, pues ella tiene un currículum de una persona que ganó un premio internacional, ¿verdad? Tiene una foto con el actual presidente de los Estados Unidos, Trump, ¿verdad? Que es el dueño de la empresa que hace esto de la Miss Universo, ¿verdad? Tiene eso, un programa en televisión, ¿verdad? De estos programas que vienen después de las noticias y son de cosas familiares, muy bonitos, por cierto, y con mucha audiencia, ¿verdad? Eso, y después diputada, pues, y después que se peleó con Arena y se ha pasado con Bukele. Eso es todo lo que yo sé. No encontré una cosa que me permitiera decir, bueno, esta persona está preparada para ir a ese puesto que el presidente dice que es tremendamente importante para el país, ¿verdad? Lo único que encontré es que ella fue embajadora, ¿ah? Pero de una empresa de estas internacionales, ¿verdad?, que nombran embajadoras para que les anden vendiendo el producto por todas partes del mundo. ¿Qué tipo de credenciales debe tener una persona que ocupe este puesto? Mire, yo creo que debe tener una formación más o menos fuerte, diría yo, más que lo normal, dijéramos, de un licenciado o algo así, que junte, por una parte, una experiencia diplomática. Eso de mandar novatos a la embajada más importante, según dice el presidente, de todas las que tenemos, es inaudito en el cuerpo diplomático.
no veo en ella las capacidades, porque esa persona debería de ser una persona con experiencia diplomática. Y por último... Listo, esto es lo que se dijo con relación al nombramiento. Inicio, Ricardo Velázquez Parker, su opinión. Yo creo que las credenciales en un funcionario son importantísimas a la hora de recibir una investidura de tan alta responsabilidad. Y yo creo que el mensaje es crítico para dos grandes segmentos. Aquí en El Salvador, imagínate todos los estudiantes de Relaciones Internacionales y toda la gente que ha tenido una trayectoria diplomática, una carrera. ¿Qué mensaje les estás trasladando cuando la práctica de ser genuflexo al gobernante de turno te repercute en sacar terminación, obtener una de las plazas mejor remuneradas del gabinete de gobierno, probablemente la plaza más importante de cara a la proyección internacional de El Salvador con nuestro principal aliado comercial? Y el mensaje que tú le das a alguien que se prepara, que va a la universidad, que establece una trayectoria académica de carrera es: ¿para qué estudia? Mejor sea sobalevas del presidente de turno y usted recibirá su premio correspondiente. Eso como mensaje al salvadoreño que se forma, al salvadoreño que pretende tener representantes con trayectoria, con capacidad, con experiencia y por supuesto con un mínimo de credenciales académicas. Yo creo que la principal muestra de corrupción es sentarte en una silla pública para la cual tú no tienes las credenciales académicas y la trayectoria necesaria. Ese es, según críticos políticos, la primera muestra de corrupción a la que se presta un ciudadano que aspira a ostentar un cargo público. El segundo mensaje que me preocupa es de cara a nuestra diáspora, a todos esos tepecianos, a todos esos salvadoreños que se levantan tempranito en la madrugada haciendo un esfuerzo descomunal para mantenerse a flote en los Estados Unidos y todavía tienen la solidaridad y la belleza de trasladarle a los salvadoreños aquí las remesas. Entonces, que tú les digas, no, ¿saben qué? Fíjense que yo creo que ahora lo importante es convencerlos de que mejor se vengan. Aquí estamos trabajando porque las condiciones van a estar preparadas para que ustedes dejen aventada toda su inversión, todo su sacrificio, todo su sufrimiento. Muchos de ellos se han ganado a pulso un prestigio en las comunidades en las que residen porque son gente trabajadora, gente decente, gente que hace la tarea, que hace patria, que contribuye a... yo mismo soy familiar de una ciudadana americana, mi hermana, y yo sé lo que cuesta separarte de tu cultura, de tu familia, ir a una cultura completamente nueva, hacerte un nombre, hacerte un prestigio, y que la primera muestra de diplomacia de la recién nombrada embajadora, la señora Mayorga, sea decirles, miren, olvídense, aquí lo que estamos haciendo es pactando, esto lo estoy diciendo yo, que no soy diplomático, que soy diputado y los represento. Aquí el acuerdo con el señor Trump es pues traerlos de regreso porque parece ser que ustedes le estorban. Eso dicho no diplomáticamente, sino que groseramente, pero el sentimiento que le queda, porque lo he leído, he visto un comunicado de todas las distintas representaciones de los tepecianos y de la diáspora en los Estados Unidos, estaban francamente consternados, preocupados y redactaron una carta muy sentida, con muy buen tono, con una redacción muy apropiada, pero básicamente reclamando, mire, no es así la cosa, y si usted quiere venir a hablar por nosotros, tenga por lo menos la delicadeza de tener la empatía de sentir lo que nosotros sentimos. Así que desde los dos lados, falta de pericia diplomática en el manejo en su primera intervención en un tema tan delicado, falta de formación, y es obvio el resultado. Voy con Carla Roque. Tengo, Carla, una nota de Teleprensa, Canal 33, en torno a las reacciones en aquel país del norte luego de los tepecianos conocer no solamente el nombramiento, sino que pedirle respuesta, una explicación. ¿Qué quiso decir cuando dijo de que estaban articulando las propuestas para el retorno y particularmente todo lo que genera en temas de divisas para El Salvador, cómo se va a suplir? Esto fue lo que dijeron. A continuación, la siguiente nota. Que la embajada de nuestro país, El Salvador, tiene las puertas cerradas para nuestros hermanos salvadoreños. Primeramente, al llegar, así encontraron las puertas de su embajada al grupo de salvadoreños beneficiarios del TPS. Ellos llegaron con carta en mano para hacérsela llegar directamente a la designada embajadora Milena Mayorga.
Esto ante sus declaraciones realizadas ayer de que el gobierno estaría preparando un plan para el retorno de sus connacionales, una expresión que no les cayó del todo bien. Impactante, no la esperaba, porque nosotros de nuestro gobierno esperaríamos un apoyo, porque es un deber que tiene el gobierno apoyar a sus connacionales en el extranjero. Jamás esperaríamos que estén haciendo acuerdos por nosotros. Es bastante devastador, es como que sentís un bajón en tu cuerpo y piensas primeramente en tu familia y en que la lucha que hemos tenido no la reconocen ellos como gobierno, y es bastante preocupante. Los recibí aquí en El Salvador. Basado en las expresiones de Mayorga, según ellos, ambos gobiernos estarían negociando ese posible retorno. Pero sería un grave error. ¿Qué fue lo que se negoció? Porque si se negoció el retorno de los tepecianos, déjenme decirle que se están equivocando, porque en este lugar nadie se va a mover, porque tenemos nuestras casas, nuestros hijos, nuestros negocios y tenemos nuestro futuro aquí en Estados Unidos. Bukele, escucha. Y por eso, con pancartas en mano, continuaron su manifestación, en donde además exigieron sostener una reunión con la designada embajadora. Que se reúna con nosotros, que escuchen nuestras voces primero antes de emitir comunicados que no vienen al caso. Necesitamos que ella venga y que hable con nosotros. Pero al final, un representante de la embajada que declinó identificarse salió a recibirlos. ¿Cuál es su nombre? No hay necesidad, yo recibo esto. Tomó la carta y se comprometió a entregarla directamente a la nueva embajadora. Que quede claro, nosotros no vamos a aceptar, tanto el gobierno de El Salvador como ningún gobierno que tiene tepecianos en los Estados Unidos, que esté negociando bajo la mesa. Ok, Carla Roque, estas fueron las expresiones en su momento de la diáspora salvadoreña. ¿Su opinión? La verdad es que creo que en este y en todos los cargos públicos realmente es bien importante la empatía con los salvadoreños. ¿Qué están sintiendo estos salvadoreños en el exterior, estos tepecianos que se han visto afectados y que obviamente no encuentran un apoyo en la declaración emitida por la nueva embajadora? Yo creo que eso es parte de la falta de credenciales y la falta de experiencia en el cargo, pero sí me llama la atención la señora Cruz, que hablaba ahí de que se limiten a emitir comunicados, que no negocien con la situación de cada salvadoreño, sino que lo importante sería que los escuchen, que se pongan en sus zapatos, que vean la situación tan difícil en la que han estado y aún así han apoyado a los salvadoreños, aún así han mandado remesas, que esto va a tener un impacto económico muy fuerte, porque toda esta gente que está ayudando a sus familias salvadoreñas acá, ya no van a recibir este ingreso, por ende ya no van a tener el mismo tipo de nivel de vida, ya van a necesitar más cosas, y es realmente preocupante que no se les tome en cuenta, que no se les escuche, que no se pronuncie a favor de los salvadoreños, sino que se limite a estar al margen de lo que pueda o no pueda decir de las conversaciones que han tenido ya con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es importante que se les escuche, es importante que se encuentre una forma cómo ayudarlos a permanecer trabajando y generando ingresos para El Salvador, porque los salvadoreños en Estados Unidos en este momento están trabajando, están aportando a Estados Unidos. Aparte de eso, tienen sus casas, sus familias, tienen hijos que son estadounidenses, entonces tendríamos que encontrar una forma en la que ella pueda mediar por ellos y no solamente decir que el país está en condiciones para recibirlos. De hecho, acá muchos salvadoreños se han quedado sin empleo a causa de la pandemia del COVID. Habían más de 80,000 personas que dejaron de trabajar, que no estaban cotizando, no tenían insumos ni tenían recursos para poder replantearse un nuevo negocio, que se han visto respaldados por el apoyo de los hermanos que están en Estados Unidos. Entonces, esto para mí es bien importante, la parte de empatía, no solo lo que se negocie, lo que ellos hayan conversado, sino que la parte de ponerse en los zapatos de cada uno de estos salvadoreños y buscar la forma de ayudarles, buscar la forma de hacerlos sentir que tienen un representante real en Estados Unidos, alguien que va a velar por sus derechos, que va a entender su situación y que va a oír sus historias, alguien que de verdad pueda aportar algo
que les beneficie y se traduzca en una prórroga, que se traduzca en un mejor futuro para ellos y en una estabilidad para sus familias. Ahora, debo de preguntarle, Carla, por qué las expectativas eran supremas en torno a este tema. Y vea, hace 2 semanas conversamos con los 2 ex embajadores de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, un embajador de carrera antes en la India, acuerdos de paz, diputado de la Asamblea Legislativa, etcétera, y con René León, ex embajador por 14 años en Washington, negociador internacional, viceministro de Economía. Y ellos conversaban acerca del andamiaje neurálgico que representa Washington, donde asigna como primera potencia mundial no solamente a 3 millones y sumando de salvadoreños que dependen de este nombramiento, sino también a todos el concierto mundial diplomático que ubica de primera instancia a cualquiera que no tenga las capacidades. Debo de preguntarle su opinión, porque lo que el embajador León consiguió en su momento para El Salvador, y él lo decía, como el TPS se perdió en este gobierno. El tema del DACA se perdió, el tema del segundo compacto de la MCC se perdió, no fue considerada la contrapartida en el presupuesto general de la Nación, pero adicionalmente se perdió por no cumplir indicadores como transparencia, el respeto a la institucionalidad, corrupción. Son los indicadores que lo dejaron ellos bien claro, que no se cumplen por parte de esta administración. ¿Cuál es el futuro en torno a este tema? Porque estamos hablando de la agravación arancelaria que ya viene para el tema del CAFTA, en el tema del agro, que los agricultores están señalando cuál es el plan, qué nos van a dar para poder tener una paridad de igualdad de condiciones con los productores en Estados Unidos. Y no los tienen hasta este momento. ¿Cuál es su apreciación? Porque este tipo de prerrogativas hoy ya es una historia. ¿Su opinión? La verdad es que yo veo una falta de planificación, no tienen claro el rumbo. Esto a mí me da a entender de que no tienen conocimiento del tema del manejo. Sí se maneja muy bien en redes sociales, sí hacen videos increíbles y carísimos, por cierto, pero el problema acá es que no se está escuchando a la gente, el problema acá es que no sienten esa empatía. Por darte un ejemplo, si los indicadores de corrupción, indicadores de seguridad realmente bajaran, El Salvador pudiera salir adelante y fuera tomado en cuenta, pero cuando tú ves en medios nacionales e internacionales noticias que dicen que hay altos niveles de corrupción, donde ves funcionarios que se ven manchados con este tipo de notas, que tienen negocios, que han sido beneficiados, acá es donde realmente preocupa. ¿Y cómo vamos a darle una mejor situación? La verdad es que a mí me extraña que teniendo tan buenas relaciones los 2 gobiernos no hayan buscado una solución favorable para las personas que son realmente un aporte a Estados Unidos y un aporte a El Salvador. Entonces, realmente a mí me preocupa la falta de plan. Acá no hay ni un plan definido en cuanto, por darte otro ejemplo, en el manejo de la crisis de la pandemia, me preocupó bastante y en su momento lo hicimos saber, la parte de comprar afuera los granos básicos y no comprarle directamente acá a los trabajadores, a los agricultores. Acá se nota, plan para reactivación al sector cafetalero sigue únicamente en promesas, es el titular de esta nota. Sí, de hecho viene incluido mucho en el presupuesto que han presentado, pero no es solo regalar un palito de café te puede costar que $7, pero el problema acá es todo lo que necesita el cuidado del café para poder generarlo. Entonces no solo es regalar un palo de café, es cuidarlo de la roya, es hacerlo crecer y que realmente genere otro ingreso para las personas. No solo regalar el árbol, como te digo, sino que también es poder hacer que se produzca el café. Y ese es un proceso sumamente largo, pero esta forma de hacer campaña de ellos, de invitar al sector cafetalero a que siga cultivando,
sin darle los insumos me preocupa. Solamente un árbol no hace una cosecha. La cosecha se hace con trabajo, la cosecha se hace con todo lo que necesita, la fumigación, el abono, y esto no viene incluido. Entonces, para mí es preocupante el hecho de que no tengan un plan definido de cómo reactivar realmente la economía. Y acá vuelvo también quizás a tocar el punto del FODES, donde la reactivación económica no ha sido completa por la falta de pago. Ok. Vamos bueno, más adelante vamos a hablar de lo que sucedió este día. Ricardo, hay una pregunta de Rafael Lorenzana y yo te la quiero plantear a ti porque me parece que es interesante y dice, pregúntale al diputado Parker cuál es su opinión luego que la diputada Mayorga había venido arremetiendo contra todo lo que el partido Arena señalaba. Siempre votaba a favor del presidente, pero ¿cómo se entiende esto si ellos no estaban alineados cuando el tiempo les ha venido dando la razón? El diputado Simeón Magaña fue protegido en el proceso por la PNC cuando tuvo el accidente de tránsito. ¡Wow! Interesante. Ahora la diputada Milena le dan una embajada y usted mismo se lo preguntó, Sergio. Lo que sucede es que luego hace 6 meses que usted dice que ya no volvió a llegar, 3 doritos después, hoy nos damos cuenta que es cierto. Pero también el diputado Escalante, nos dimos cuenta de que una semana después que él había renunciado, ya había ganado una adjudicación directa en pandemia para compra y venta de suministros al gobierno. Todo es casualidad, vaya usted a saber. Interesante el posicionamiento, te lo debo de trasladar porque el tema es que al final la vida da vueltas y hay respuestas. ¿Su opinión? Yo siempre he pensado que la adulación es la forma más perversa de la manipulación y los que se dedican sistemáticamente a la adulación del que ostenta el cargo de mayor cuota de poder en el turno terminan siendo los testigos criteriados que los entregan a las autoridades cuando la corrupción les rebalsa. Porque cuando tú te rodeas de gente sin principios, sin valores, que te adulan, sobalevas, básicamente estás cavando tu propia tumba. No son gente solidaria, no son gente con principios, sino son personas que tengan la integridad en su conducta para echar a andar planificaciones con eficacia, con eficiencia. A mí me encanta ver el contraste y para mí es un privilegio llevar como fórmula a Carla Roque. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Mercadeo en Barcelona, tiene amplia experiencia en el sector privado con credenciales altísimas y lo ves en su proyección, en su reflexión, en su anhelo por una visión, por una planificación. Ese es el contraste de lo que estamos buscando y merecemos los salvadoreños. En contraste, lo que encontramos son funcionarios muy hábiles para la retórica, para la narrativa populista y que a falta de responsabilidad y resultados culpan a Dios por sus desenlaces. El primero fue el presidente Nayib Bukele, que en pleno golpe de Estado, sentado en la silla de la Asamblea Legislativa, irrumpiendo en un órgano de gobierno fundamental de la República, con el atropello de las fuerzas públicas, tanto la Policía Nacional Civil como las Fuerzas Armadas, dice, le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. Luego el segundo muchacho que mencionaste mata a su amigo por andar manejando, no sabemos en qué situación, en altas horas de la madrugada, se encuentran botellas de gin tonic en el vehículo, un arma sin matrícula en el vehículo, abandona la escena y cuando llega a la Asamblea Legislativa manifiesta, pues esto pasó porque Dios así lo quiso. O sea, maté a mi amigo porque Dios quiso que lo matara, tergiversando la declaración, por supuesto. Y la última, sobre la que estamos haciendo el análisis, pues dice que Dios le designó el cargo. Entonces, yo francamente no sé a qué Dios se refieren, porque no podés estarle atribuyendo a Dios la falta de resultados y uno tiene que hacerse responsable. Si tú no tenés un plan, si tú no tenés una preparación, yo he presentado en la Comisión Política la iniciativa de que nos hagamos un antidoping 3 veces al año los diputados, que podamos demostrar que tenemos facultades mentales suficientes para ejercer un cargo de tan alta envergadura en representación del pueblo. Así que la falta de preparación, la falta de planificación, la falta de credenciales está siendo sustituida por una narrativa mesiánica, populista, donde te pones
te arropás la investidura divina, como que tenés el respaldo de Dios. Por mencionar a Dios, tenés un respaldo. Yo creo que hace falta más coherencia en la trayectoria, en el accionar, la planificación que se demuestre con resultados y no ver este desastre económico, social, tanto nacional como internacional que ya estamos viendo, que esta mañana pues explotó en manifestaciones de los empleados de las comunidades, tantas alcaldías que ya vamos sobre 5 meses que no les pagan, y esto es una muestra de la falta de planificación o un caos planificado. Y algunos dicen de que hay una asesoría venezolana que le está diciendo al presidente de la República: asfixia a todos tus opositores, cortarles todos los ingresos para que no tengan ninguna maniobra, que no puedan ejecutar obra, que no puedan desempeñar su cargo. Y esta es otra manera de hacer golpes de Estado institucionales donde pretendes asfixiar a tus competidores, así que es alguien que ni siquiera tiene la valentía y la hombría de competir limpiamente en el juego democrático de la pluralidad, donde el que se prepara y el que tiene vocación por la cosa pública, pues reconoce y agradece que tenga competidores preparados, que tenga competidores que le hagan esforzarse, pero no, el cobarde siempre busca ganar en la carrera. Me recuerdo aquella película de El Dictador, que sale corriendo con un revólver y le va pegando balazos a los que corren a la par de él. Valga la metáfora a lo que estamos viendo en este momento. Okay. Lo que sucedió esta mañana fue una manifestación, Ricardo, Carla, de diferentes alcaldes a nivel nacional. Tengo precisamente estas noticias de las cuales quiero ir compartiendo para efectos de ilustración. Y por ejemplo, así se encuentra la concentración de empleados de varias municipalidades en la vía Sonsonate. Compártamela, por favor, producción. También el paso vehicular colapsado en la carretera panamericana cerca de Cojutepeque, donde empleados municipales también realizaron un bloqueo. En San Marcos, empleados municipales de esta ciudad y de Santo Tomás pretenden cerrar el paso vehicular sobre la carretera a Comalapa. Luego el paso vehicular sobre la carretera de Comalapa en la zona de la Terminal del Sur en San Marcos fue cerrado en su momento por parte de los empleados municipales de la localidad de Santo Tomás. Más abajo también se reporta precisamente el cierre de la carretera de Oro en Soyapango, en las cercanías de Unicentro. Ya vamos a ir preparando las declaraciones del alcalde de San Marcos. El paso vehicular ya luce colapsado rumbo a Sonsonate, luego de que empleados de diferentes municipalidades de oriente del país han bloqueado el paso de la zona del Cerro Verde. Más abajo, otro bloqueo también se reportó cerca de la gasolinera Puma en Lourdes Colón, La Libertad, rumbo a Sonsonate. Luego otro bloqueo vehicular se ha generalizado en la calle Antigua a Zacatecoluca, en la jurisdicción de Santiago Texacuangos, y así también lucía el bloqueo por parte de empleados de la alcaldía de Soyapango en la zona de los centros comerciales de Boulevard del Ejército, rumbo a San Salvador, y que taparon precisamente el paso vehicular. Declaraciones del alcalde de San Marcos, a continuación se lo compartimos. Le pedimos con todo respeto al señor Bukele coherencia y sensatez para gobernar y para el trato a los gobiernos municipales. ¿Qué va a pasar si no hay desembolso este día? Bueno, yo creo de que eso va a dar la pauta para que las actividades de lucha se vayan recrudeciendo. En esto va a haber una unidad nacional de los 262 municipios, independientemente de la bandera que profesamos, y que vamos a hacer de que el presidente no juegue con los alcaldes, no juegue con nuestras comunidades, no juegue con nuestros trabajadores. Este no es un juego video en el que él va a estar haciendo lo que quiere y lo va a conectar a la hora que quiere. Este es un Estado de Derecho que estamos dispuestos a exigir que se respete bajo las condiciones que sean. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esta protesta, alcalde? Bueno, estamos esperando de que dé una respuesta el señor presidente de recibir a una comisión de comunes, y hasta entonces pues vamos a recibir la señal para levantar los diferentes cierres en todo el país. ¿Cuántos cierres se están realizando a esta? Tenemos cierres en Chalatenango, tenemos cierres en Usulután, en Morazán, tenemos cierres de todo San Salvador, tenemos cierres de La Paz, de San Vicente, cierres en La Libertad, cierres en San Miguel, cierres en Santa Ana.
y cierres en Sonsonate. Esos son los que yo he logrado registrar. Gracias. Ok. Carla Roque, su opinión de lo que sucedió esta mañana, por favor, este día. La verdad es que estas son medidas que ya los alcaldes y todos sus empleados se encuentran desesperados por la falta de pago. Ellos, como todas las personas, como cualquier funcionario o empleado de gobierno, necesitan su salario para poder sobrevivir. Las alcaldías necesitan su salario para recoger basura, para alumbrado y para diferentes proyectos. Entonces, ya llevar 4 meses e ir sobre el 5.º mes en el que no se les ha generado este tipo no se les ha hecho este tipo de transferencia, es bien difícil para desarrollar cada municipio. Siento que, en mi opinión, se está ahogando a las alcaldías. Yo, de hecho, junto con Ricardo hemos platicado eso, nos hemos comunicado con los alcaldes. Justo el miércoles pasado hablábamos con 2 de estos alcaldes, los que nos manifiestan que ellos ya no tienen para seguir desarrollando proyectos. Entonces las personas muchas veces se ven ajenas a lo que pasa en una alcaldía, pero quiero que ustedes entiendan que si ustedes no ven una obra terminada, si no ven la basura, como la recolección de basura tan constante en sus casas, o de hecho que no haya recolección de basuras, esto es un impacto que les está llegando justo a sus casas. Esto es la reacción de una acción que ellos han provocado. Entonces, no sé con qué fin, me imagino que esto sí ha sido bien planificado, a diferencia de todo lo demás, pero sí hay muchas alcaldías, en su mayoría las de oposición, que son las que se están viendo afectadas. Entonces, hay otras que, digamos, que encuentran sus recursos en el gobierno para poder seguir con sus obras, pero me preocupa grandemente. Y de hecho, 2 de estos alcaldes nos decían que es increíble cómo quieren asfixiarlos, cómo quieren evitar que ellos sigan haciendo buenas obras. Han sido reelectos por años y ahora ellos, por su buen manejar de los fondos que utilizan las alcaldías, pero ahora las personas se encuentran ya percibiendo este mal sabor del gobierno, de cómo los ha dejado solos, pues prácticamente todo el problema que tenemos acá de los cierres es simplemente una libre forma de expresión de los empleados y de todos los afectados por la falta de pago de FODES. Ok. Ricardo, tengo estas manifestaciones que sucedieron en su momento en el Ministerio de Hacienda, donde llegaron la primera vez a pedir que se les entregue. Hay 2 posiciones sobre esto. La primera es que no se le entrega tampoco lo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa con relación al tema de los $75 millones. El gobierno ha dicho que necesita que le aprueben más préstamos. El tema ya estaba considerado en el presupuesto. Pero en el tema del FODES, por ley le corresponde el 10%. El tema es que del 25% de ese hay un porcentaje para pagar salarios. Eso está aprobado y modificado dentro de la Asamblea, que de hecho de cara a diciembre, muy buena parte de eso que está aprobado sirve para el pasivo laboral, para el tema de los aguinaldos. Eso está aprobado. Debo de preguntarte a ti, porque el Ministerio de Hacienda ha dicho, mire, bajo la poca recaudación fiscal que hemos tenido, el tema es que los alcaldes, como Juan Pablo Álvarez esta mañana decía, mire, perfecto, no importa si la recolección de plata ha bajado, en base a eso es el 10%, si es poco, mucho, y aún así no se traslada. El alcalde Ernesto Mason salió al paso la semana pasada diciendo, no es posible que no nos den la plata cuando si compran juegos de video y una mesa de billar en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. ¿Qué es lo que se dijo en su momento en el Ministerio de Hacienda ante la llegada de los señores alcaldes? A continuación les presento la siguiente nota. En representación de la Alcaldía Municipal de Guaymango, quiero hacer, aprovechando que están todos los medios, una denuncia pública. Guaymango, ese paquete alimentario no contenía frijoles, señor presidente, y en Guaymango son frijoles los que más comemos. Quiero decirle al señor presidente y a los medios que están acá, organismos internacionales, el sábado va a estar dando
su discurso ante las Naciones Unidas y quiero que le diga al mundo que usted es un cobarde, un incapaz y no cumple con las leyes de este país. Es necesario que los 262 municipios la próxima vez entremos al ministerio y saquemos ese ministro incapaz que ha puesto. Tenemos que empezar, señor presidente, no obliga a este pueblo a volver a los años 80. A pesar de que tenemos varios años de vida, todavía tenemos los dos compañeros en el puesto, señor presidente. Posiblemente, cuando nosotros estuvimos cerrando este bulevar, allá por los años 88, 89, usted todavía estaba en los... Listo. Ricardo Parker, su opinión sobre este tema. Fíjate que estoy viendo tema de alegar falta de liquidez, pero cuando tú hablas con la ley en la mano, hablas con propiedad y efectivamente estamos hablando de cumplir o no cumplir con leyes de la República. Vemos ministros que se sienten por encima del bien y del mal y como que si tuvieran alguna potestad superior al cumplimiento de la ley. Acaban de inaugurar un nuevo canal de televisión con una planilla abultada. Es decir, en las prioridades del presidente, y esto te lo puedo decir con propiedad, porque el exministro de Hacienda que le renunció a Nayib Bukele, porque se negó a cometer los delitos y los actos arbitrarios que le ordenaron cometer a la hora de retener estos fondos, tanto de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia, el FODES para los alcaldes, él se negó a cometer delitos, le dieron una orden, mire, presióneme a todas estas instituciones y córteles las transferencias. Él se negó a hacer ello y por eso lo quitaron. Cuando estaban negociando el anterior presupuesto, el exministro llegó a la fracción de Arena a intentar persuadirnos de aflojar un poco la presión y dar los votos para aquel presupuesto que, por cierto, fue bastante abultado. Más de 6,000 millones de dólares de presupuesto general de la nación. Y yo le pregunté, mire ministro, de todo lo que estoy viendo, ¿por qué me le han recortado a educación? ¿Y por qué lleva tanta plata para comunicaciones, casa presidencial? Y la respuesta que él me dio fue, mira, yo te entiendo, por mí traslademos esa plata a educación, pero esa es la política discrecional que el presidente de la República ha decidido como prioridad para su gobierno y en ese tema yo como ministro no le puedo decir al presidente de la República recorte en gastos publicitarios de casa presidencial. Ahora vemos un aparataje comunicacional dedicado a adular, aplaudir, coloquialmente le están llamando en redes sociales focavisión, fuerte, porque la foca solo se dedica a aplaudir. O sea, es una metáfora un tanto grosera, pero es lo que percibe la gente. Entonces, no cumplís la ley, el ministro de Agricultura se le anda escondiendo a Corte de Cuentas, que desde hace meses lo andan buscando para que diga, mire, este reparto de bolsas, que no son regalos de Nayib Bukele, son los impuestos de todos los salvadoreños, en una prioridad de entregarlas a la gente, con mucha propaganda, por supuesto, pero es el erario público, son los impuestos. Entonces, hay más de 31,000 dólares, creo que mensuales, que se están pagando en planillas a comunicadores, todo lo que implica un aparataje comunicacional de todos los ministerios. Ahí anda el ministro de la Defensa pelando cocos con un séquito de camarógrafos. Ya hay investigaciones periodísticas que dicen de que están aliados con las pandillas, con la MS, las alarmas internacionales sonando por todos lados, persecución al periodismo que lo confronta, que lo audita, que le saca las cuentas. Entonces, lo que vemos es un gabinete que sistemáticamente está atropellando la ley, que está queriendo anular y asfixiar a los opositores, y yo soy opositor. Yo no voy a renunciar a mi rol de oposición y a mi vocería y decir las cosas como las digo. Por supuesto, con argumentos, con antecedentes, pero con contundencia. Y lo que yo estoy lamentando a estas alturas en mi fracción es ver gente que ya está un poco asustada. Yo llamaría a la fracción de Arena a que empecemos a demostrar coherencia, respaldo a nuestros alcaldes. Lo que están haciendo los alcaldes es de ley,
es justo, es en beneficio a sus comunidades, y lo menos que podemos hacer los diputados es apoyarlos con nuestra vocería, con nuestra presencia, exigiendo que el imperio de la ley se cumpla. Y estos ministros, incluso este presidente, que vea al pasado, hay un presidente prófugo, hay otro presidente en el 9º sector del centro penitenciario La Esperanza. El poder es efímero y una vez terminan los cargos, los atropellos que has cometido contra derechos humanos, los actos arbitrarios, los nepotismos, las corrupciones, los peculados, el mismo robo del erario público, te persigue y te alcanza. Y que ahorita el fiscal general de la República se esté haciendo el mareado, yo ya pedí su destitución, no significa que no quedan las auditorías de la Fiscalía General de la República y todo el archivo de la Fiscalía. Eso es sagrado, eso no se puede esconder. La denuncia que haga un ciudadano, un alcalde, ya sea agremiado a comures o a título de municipalidad con su autonomía, la denuncia que haga la Asamblea Legislativa, un diputado, un ciudadano, queda en el archivo de la Fiscalía General de la República y la auditoría eventual puede llegar a topar a un fiscal general de la República y decirle, usted aquí cometió omisión en el deber de investigación. Policía Nacional Civil, usted recibió una dirección funcional, usted omitió cumplirla, usted incumplió la ley. Ministro de Agricultura, usted no dio los informes a la Corte de Cuentas. Ministro de la Defensa, usted atropelló a este órgano de gobierno. Todo eso ha quedado documentado y aunque ahora no estamos teniendo otra alternativa que esta resistencia pacífica de la protesta ciudadana, de la protesta de las municipalidades, no significa que en el futuro no veremos hacer cumplir la justicia en este país. Esta mañana nos acompañó Juan Pablo Álvarez, sin embargo dio declaraciones luego de Al Punto con Sergio Méndez, alcaldía de Soyapango, en torno a este tema. Esto fue lo que dijo, se lo presentamos. Una preocupación de índole nacional y en este caso particular hablo quizás en nombre de los alcaldes de la República. El 95% de alcaldes de la República ha externado en la gremial Comures que definitivamente es insostenible la operatividad de 85 alcaldías. Es decir, de que a este momento hay 85 alcaldías que definitivamente ya no pueden operar. Esas alcaldías ya están siendo atacadas, en pocas palabras, por cobros de sus proveedores. Ya no tienen cómo pagar, dónde ir a depositar los desechos sólidos, es decir, la basura. Y en la mayoría de sus casos, sus empleados, en pocas palabras, están manifestando que ya no van a trabajar porque no tienen salario desde aproximadamente 2 meses. Entonces, esta situación es sumamente grave. Pero aparte de eso, el resto de las municipalidades... Ok, esto fue lo que dijo Carla, el alcalde que nos acompañó esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez, pero que luego ya en conferencia de prensa esbozaba estos temas. Una de las situaciones que ha metido en un caos y que sin precedentes podría llegar el tema sanitario es el cierre del botadero, no solamente para las alcaldías, en este caso de la de San Salvador, Soyapango, sino para otras también, que de pronto el tumulto ya se ve en el Gran San Salvador. Esto ha sido denunciado por sindicalistas afines a el ministro de Trabajo y el candidato a la alcaldía de San Salvador, Mario Durán, ministro de Gobernación. Y ha sido denunciado a tal grado, yo quiero preguntarle esto a los dos porque vemos nosotros de pronto donde el fiscal general de la República le da un direccionamiento funcional y la policía no quiere acatar. También la Asamblea le dice al director de la policía que traslade a un ministro y tampoco lo quiere hacer. La Corte Suprema también le dice y no lo quiere hacer. ¿Cuál es su opinión de esto, por favor? La verdad es que acá siento que los salvadoreños, muchos no se involucran, yo creo que los cambios se logran involucrándose y acá es donde vemos que si tú dejas pasar algo la primera vez va a seguir pasando y se están violando derechos de salvadoreños, se está incumpliendo la ley. A la hora de llamar también a un funcionario, estos desobedecen. Pareciera un capricho a mi forma de ver, porque a mí todas las veces que en un trabajo me pidieron algo, un informe, yo trataba de tenerlo antes y de tenerlo lo mejor hecho y de siempre tener cuentas claras, manos limpias, porque
para nosotros es realmente importante, y como fórmula lo compartimos con Ricardo, el poder hacer que las leyes se cumplan, el poder hacer que las cosas se hagan de forma transparente. Nosotros realmente creemos que han habido muchas cosas que se han dejado pasar por alto. Sí es preocupante porque, como bien lo dice mi amigo Ricardo, el imperio de la ley no se está dando y creemos que hay muchas cosas que deben de cambiar y que El Salvador debe de funcionar tal cual ha venido haciéndose, cumpliendo la ley. Acá debemos de hacer que se velar por este cumplimiento, y nosotros como diputados hemos tratado de crear siempre condiciones para que eso se haga mediante las leyes. Entonces, sí, realmente toda la parte de desobediencia, toda la parte de que se esté creando estos escenarios de que no se permita depositar la basura para que los salvadoreños vivan en un ambiente sano, son condiciones. Todo lo que ustedes vean en la calle estos días, toda esa basura, no es por culpa de la alcaldía. Esta basura no está siendo llevada y es por las obstrucciones que están poniendo por parte del gobierno. Entonces, así no es una pelea justa. Si ellos quieren realmente demostrar que son buenos, entonces que lo hagan permitiendo que los otros hagan su labor y sin ponerles trabas para que ellos fallen. Yo creo que la deslealtad, el buscar que el otro caiga ha sido una característica fuerte de este gobierno. Yo creo que uno no necesita echarle zancadilla a otra persona para demostrar lo bueno que es. Entonces, sí, eso lo tenemos como bien presente. Es preocupante que tengan que valerse de recursos tan bajos para hacer caer y ver mal a los opositores. Listo. Voy con muy buenos comentarios para todos ustedes porque ya se vienen los comicios electorales del próximo año y es importante que todos los salvadoreños, todas y todos, vayamos a emitir el sufragio. Yo me identifico con El Salvador, yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Mulbauer. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulbauer. Listo, tengo poco tiempo, Ricardo, pero es importante. Voy contigo. Mira, el tema de la basura es fundamental y la recolección de basura, no queremos complicar la salud de los salvadoreños. Yo creo que jugar con la salud de los salvadoreños, los lípidos que se acumulan, las moscas, la cantidad de enfermedades que pueden propagarse por una acumulación de basura. Algunos voceros nos están denunciando de que hay un sindicato encargado no solo de bloquear, sino que llegan a generar los botaderos y vemos algunos alcaldes haciendo obra sobrehumana para mantener esta limpieza aún con 5 meses sin pago de FODES. Eso es perverso, eso ya raya en la perversidad, no es juego limpio y me parece que eventualmente vamos a saber quiénes son los autores intelectuales y materiales de esta calamidad que se le está acumulando a la sociedad salvadoreña. El ministro de Trabajo hace gala de absoluta falta de coherencia y de integridad. Algunos señalan de que era cuota del señor Rice en el gabinete del presidente Nayib Bukele, y recordemos que este señor Rice estuvo durante muchos años involucrado en estos manejos con el tema de la basura. Así que alguna experiencia tiene tanto de bochinchero como de este tipo de acuerdos mafiosos que vienen a afectar municipalidades con fines electorales, donde el verdadero afectado y la víctima es el pueblo salvadoreño que mira acumularse los botaderos de basuras en sus municipios en detrimento de la salud de sus niños
y de sus comodidades. Lo reprocho, lo lamento, es inaceptable y queremos exigir una vez más a la policía, a la fiscalía, que hagan su rol, que no estén tibios. Hasta el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca, y no debemos olvidar nunca que uno debe de ser coherente, y un funcionario íntegro es lo que está pidiendo y demandando la población salvadoreña. Listo, llegamos al final de la entrevista. Carla Roque, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarnos y por permitirnos acá expresarnos ante los salvadoreños y decirles que sí es posible hacer política limpia, y nosotros estamos a favor de todo lo que beneficia a los salvadoreños. Gracias. Ricardo Velázquez Parker, gracias por habernos acompañado y gracias por tu tiempo para el pueblo salvadoreño. Sergio, buenas noches. Un privilegio compartir este espacio con Carla y decirle a los salvadoreños que todo lo que hagan con amor estará bien hecho. Eso es lo más importante. Empecemos a inyectarle amor a la sociedad salvadoreña. Listo. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. No me resta más que agradecerles y por supuesto invitarles para el día de mañana. Estará con nosotros Luis Membreño, César Villalona y también Carlos Federico Paredes, ex presidente del Banco Central de Reserva. Estaremos haciendo un análisis económico del grado de endeudamiento de nuestro país, del presupuesto, el proyecto que han presentado, de las distribuciones hacia determinados rubros y particularmente la reducción de ciertos rubros que han estado escrutando la acción de la cosa pública del Estado, como el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es posible crecer un 4% adicional al desarrollo inverso, crecimiento que se ha tenido hasta este momento, donde los expertos apuntalan que El Salvador estaría llegando a menos 19, es decir, 4%, crecer para este año un 23%, ese sería el número. De eso y más estaremos conversando el día de mañana, no se lo puede perder, quédese con Fundación Ayúdame a Vivir. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida, será esta una nueva oportunidad y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.